bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Nos acompaña uno de los políticos más icónicos, digo yo, en República Dominicana, porque él es de los pocos que ha hecho el tránsito de la vieja analogía de la política a la política digital y es uno de los que más impacto tiene en el cibermundo de las redes sociales. Él es alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, pero sobre todo un dominicano que defiende la dominicanidad a ultranza en cualquier campo y en cualquier lugar. Con nosotros, Vinicito Castillo Semán, hermano. Buenas noches, muy contento, Khalil, de estar aquí contigo en este programa, en este toque de queda, Así es. eh, a esta hora en todo el país y presto a responderte cualquier inquietud. Vinicito, la última vez que conversamos frente a estos micrófonos de la Z101, hablábamos del tema de la no cuajada alianza entre Fuerza del Pueblo, PLD y otros partidos de oposición. La alianza, desde alguna perspectiva, se articuló, pero he visto tu participación, como decía al inicio, en las redes sociales, en donde tienes lecturas distintas sobre esto. ¿Qué valoración tiene Vinicito Castillo Semán de la alianza al día de hoy en República Dominicana? Bueno, tengo que decirte que, y sin ánimo de jactancia, porque no es mi móvil, de que todo cuanto yo he dicho en estos últimos 10 meses se está dando ahora. Al vencerse los plazos a finales de este mes de octubre, que se cierran los plazos de las alianzas municipales, se está dando lo que yo dije. Una alianza, Khalil, hay un tema, a veces perdemos lo que es el sentido común. Las cosas elementales, por pasión política, no las vemos. Una alianza de cualquier naturaleza, política, comercial, de amistad, tiene que tener una buena fe mínima de las partes. Cuando una alianza no tiene una buena fe mínima de las partes y tú vas a firmar y suscribes un contrato en la vida civil de cualquiera, en la vida política, en la vida comercial, con la idea de darle un palo al otro o de evidentemente eso está destinado al fracaso. Y yo dije desde el principio que el pacto de Leonel con Danilo y el PLD y la cúpula del PLD, aparte de hacerle un enorme daño a Leonel Fernández porque le quitaba la ventaja moral que había logrado indiscutiblemente cuando se separó de esa cúpula que la atacó tan duramente, al final no iba a tener un efecto práctico tampoco en favor de él, porque el Danilo Medina en su cabeza, que es el líder que controla el PLD, nunca le ha pasado la idea de ayudar a Leonel a volver al poder. Eso solamente, ni ayudar a Omar, su hijo, a ser senador y después el sucesor de su padre. Solamente un grupo de ilusos y de gente sin experiencia política, otros oportunistas, creen o creyeron en su momento de que eso podía ser posible a lo interno del PLD. Me estoy refiriendo a lo interno de la Fuerza del Pueblo, de sus estrategas fundamentales. En cabeza de quien podía imaginarse que Danilo, que ha tenido un pulso histórico con Leonel de muchos años, que fue presidente 8 años, que Leonel fue 12 y que esa pugna entre ellos, Danilo iba a terminar validando a Leonel Fernández históricamente, dándole un apoyo a Leonel para que retomara el control del PLD. Porque Danilo sabe perfectamente que si él apoya o deja entrar a Leonel Fernández a marchar bajo cualquier pretexto, con senadores, con alcaldes, si lo deja entrar a marchar en las calles con banderas PLDistas, hasta ahí llegó el liderato de Danilo Medina. No es Abel Martínez, no. Es el liderato de lo que está en juego, es un pulso histórico. Es lo único que le queda. Que es lo único que le queda. Y es el mismo pulso que se ha estado desarrollando en los últimos años.
¿Cuál ha sido la teoría de Danilo? Bueno, que Leonel es un gran ambicioso, que nunca ha querido darle paso a nadie y que, como lo dijo cuando ganó Gonzalo Castillo, o cuando él impuso a Gonzalo Castillo, Leonel no podía estar sin ser presidente o ser candidato a la presidencia. Y Leonel le había respondido a esa tesis en el 20. No es así. Yo estoy haciendo esto por la democracia. Yo estoy haciendo esto para evitarle una dictadura al país, el enfrentamiento. Y por eso divido mi partido por un fin mayor que no es personal, que no es que yo quiero por ambición personal dividir al PLD, sino porque quiero hacer el servicio al país de evitar que usted monte una dictadura. Entonces, son esos dos hombres que están hoy interactuando. Félix Bautista, que es el que controla realmente operativamente la Fuerza del Pueblo, convenció a Leonel de que con una serie de amarres que ellos han hecho con dirigentes del PLD alto, del comité político, ofreciendo cargos, ofreciendo puestos en el gobierno futuro eventual de Leonel, ellos podían darle un golpe de Estado a Danilo y a Abel por la candidatura, porque la idea es obligar a Abel a declinar y que Leonel reasuma en los hechos el control que tuvo del PLD. Le pongo ahí mismo, mi querido hermano Vinicito Castillo Semán, un ingrediente para que me continúe el análisis. Y es que esta mañana el miembro del comité político del PLD, Francisco Javier García, en ocasión de este cuestionamiento, responde diciendo que el principal aliancista es el Partido de la Liberación Dominicana y que evidentemente esa alianza va para sacar al PRM del poder. ¿Qué diría usted? Pero que hay una alianza ya que se anunció. El problema no está ahí. Es decir, ya Miguel Vargas anunció y ellos una alianza rescate en el nivel municipal, que es el que estamos ahora. Y lo presidencial. Y en lo presidencial de una segunda vuelta. Eso no es lo que está en discusión ahora. Lo que pasa es que lo de la Fuerza del Pueblo se han desesperado porque se dieron cuenta que con el nivel de alianza que hay hoy, ellos van a pasar vergüenza en febrero. Porque dejaron las principales plazas descabezadas. El Distrito Nacional está hoy a apenas 4 meses de las elecciones descabezadas, mientras el PLD tiene su candidato, que es Domingo Contreras. En la Santo Domingo Oeste, que es el municipio más importante del país electoralmente, tienen a Luis Alberto. Ellos prácticamente están descabezados también. En Santiago también está Víctor Fado. Es decir, el PLD ya tiene una configuración de su boleta que duplica a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo se da cuenta que lo que yo dije, Danilo lo va a dejar hasta el último momento. Aquí lo dijiste tú, eso sí. Y cuando lo tenga ya al último momento, le va a decir, no, nos quedamos hasta aquí. ¿Qué quiere la Fuerza del Pueblo? Meter los ingredientes de los senadores. Porque quiere que le apoyen a Omar aquí y quieren 15 senadores. ¿Qué le dice hábilmente? Porque Danilo es más zorro que ellos. Le dice, es malicioso, le dice. No, nosotros nada más es hasta aquí. Además, la de las alianzas de los senadores, hay hasta febrero, hasta marzo tenemos para hablar de eso. Porque ¿qué es lo que quiere Danilo? Liquidar a la Fuerza del Pueblo en febrero. Porque Leonel ha hecho diríamos, un marketing de que él tiene 2 millones de firmas, de que él está en la cima, obviamente, él no puede darse el lujo de que en febrero los votos de la Fuerza del Pueblo anden en un 10, un 12%, que es lo que está al día de hoy. Porque toda esa estructura mediática de ganancias se desploma, se le deprime la Fuerza del Pueblo y toda la gente, él le ha dicho que hay una superestructura a nivel nacional. Y eso es lo que en lo que Danilo ha estado cifrando su estrategia. Que si bien es cierto, Leonel hoy le lleva 7, 8 puntos a Abel, el PLD está por encima de la Fuerza del Pueblo. Y a nivel municipal está 2-1 la Fuerza del Pueblo. Entonces, cada partido, porque en esto, Khalil, hay que entender, y es que no se ha querido eso analizar. En realidad, aquí hay luchas paralelas. Hay una lucha con el gobierno
para las elecciones, pero hay una lucha por la supervivencia Claro, política, y por el sí, segundo lugar. lógico. El PLD sabe que si queda en tercer lugar, se liquida y que si deja entrar a Leonel al PLD, es absorbido por la fuerza del pueblo. Déjeme tomar ahí, mi querido hermano Vinicito, esto, porque esto es muy interesante lo que planteas. Del escenario que dices de la lucha paralela por el segundo lugar, Claro. pudiéramos desprender entonces dos hipótesis que quiero que me las desarrolle. Una, ¿estaría Danilo Medina coincidiendo con Luis Abinader? Una. Dos, si el PLD resultara segundo y Fuerza del Pueblo tercero, ¿estaría Abel en capacidad de ganarle a Luis Abinader? Te escucho. Bueno, La primera. la teoría de Danilo, que incluso según mis informaciones, lo que le dijo a los aliancistas de primera vuelta, porque hay un grupo de aliancistas de primera vuelta, que hicieran un binomio, Abel presidente y Omar Fernández vicepresidente. Vicepresidente. Bajo la teoría de que Danilo está convencido de que la alta tasa de rechazo de Leonel no permitirá vencer a una reelección de Luis, ni en primera ni en segunda vuelta. Porque si bien es cierto, Leonel le lleva 7, 8 puntos a Abel, no ha pasado del 30 en ningún escenario. Porque esa es la realidad. Leonel tiene una alta tasa de rechazo, dicho sea de paso, creada por el gobierno de Danilo Medina o fomentada, porque eso lo viví yo. Leonel salió con un 53, 54%. Pero ¿qué pasó? El gobierno de Medina y José Ramón Peralta y Joao Santana destruyeron a Leonel Fernández en la visión de muchas juventudes, como corrupto, como ustedes se recordarán, en esos primeros 3 años, que el déficit fiscal, que la corrupción, que lo de todo, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Se dejó a ese fragmento, a esa franja de la población, sobre todo juventudes, que ya Leonel gobernó hace 30 años, había gente que estaba recién nacido en ese momento, le impregnaron un voto de rechazo a Leonel bajo todas circunstancias. Entonces Danilo entiende, para ganar se necesita más de un 50% y Leonel nunca lo va a tener. Danilo está convencido de eso. Por eso plantea, vamos, ni tú ni yo, tú te quedas retirado, yo me quedo retirado, asesores, y vamos a darle paso a los relevos generacionales que no tienen esa tasa de rechazo, porque si bien es cierto, Abel no tiene la puntuación que tiene Leonel hoy, en las tasas de rechazo es mucho menor, porque es mucho menos conocido y es un candidato que está ahora, diríamos, dándose a conocer, en ese nuevo rol que no es ya el alcalde de Santiago o el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, en la lógica de Danilo, ¿qué está pensando? No le voy a entregar el PLD a Leonel. No solo porque no se lo voy a entregar, sino tampoco porque vamos a ganar. Es decir, podemos quedar en la peor de las situaciones, que es sin partido y en la oposición. Entonces, porque tú me dices, bueno, es que Leonel le está rondando el 50%. O está en el 45, o está en el 47. Y bueno, eso podría ser, pero Danilo y su equipo están convencidos de que aún en una segunda vuelta, Leonel, la tasa de rechazo no lo favorece para ganar. Entonces, ¿tú crees que en el caso, por ejemplo, de ese binomio, supongamos Abel Omar, estaría en condiciones de ganar a Luis Abinader? ¿Qué es lo que Danilo está haciendo? Danilo sabe que Leonel no va a aceptar eso. Lo que Danilo quiere probar ante su gente, lo que lo están presionando por la alianza, de que la familia Bochita no está unida, no es por él, sino por la ambición desmedida de Leonel. Es decir, fíjate que todo coincide en el pulso histórico. Sí, claro. Van al 2007, ellos están en el 7. Pero está diciendo, señores, aquí no estamos unidos, no es porque yo no quiera. Es porque es lo que entra el mal. Porque él lo entra el mal, porque al final, incluso le digo, según me dijo un amigo, le dijo que Leonel no se podría quejar de ese binomio porque Abel siempre fue leonelista.
y estaría su hijo. Es decir, que en esa fórmula no habría danilistas históricos. O sea, Digo, el ledelismo. es decir, que desde el punto de vista, diríamos, de la sucesión generacional, una fórmula, lo que entienden ellos con una fórmula Bell, Omar, podría concitar la unificación real, emocional, porque ahí volvemos a lo mismo. El tema es que las alianzas tú no las puedes hacer si no hay una conexión emocional. Claro. Pero me monto ahí mismo. Tú no puedes, que Leonel, vamos a suponer que Leonel, la estrategia de el grupo de alzado, de amotinado, vamos a suponer que ellos lograran imponerlo a sangre y fuego por encima de Abel, por encima de Danilo. Tú sabes que cuando eso se logra de esa forma, eso está listo. ¿A quién es que están favoreciendo? A Luis. Entonces, en ese a caso, la reelección, porque una división del PLD en este momento, a hoy, si el PLD se divide con relación a Leonel, que si retoma o no, el más favorecido de eso, paradójicamente, es el presidente Abinader. Ahí voy, Vinicito. O sea, en la tesis que plantean, no corre el riesgo Danilo Medina de dos cosas. Uno, que se le perciba que está coincidiendo con el gobierno y no con la compactación de la oposición. Y dos, y si le pasan por arriba a Danilo en virtud de que con quien van para el gobierno es con Leonel, no es para Luis va con el PRM. No habría ese riesgo allí. Pero es que lo mismo va a decir Danilo de Leonel, que el que le está haciendo el juego al gobierno es Leonel, negándose a la reunificación que él contrapropone. ¿Entiendes? Él dice, bueno, ok, se necesita la unidad real. Bueno, vamos a unirnos, ponme a tu hijo de vice y vamos a poner a ver y vamos a hacer una alianza real, emocional y con una nueva generación que pueda impactar en los jóvenes y en los nuevos votantes. Es decir, es algo que sabemos que él no la ha hecho sabiendo fe, claro que no. de que Leonel, pero es una ganzúa, sí, porque claro. Muchos jóvenes van a decir, pero acá Leonel fue presidente hace 30 años. ¿Y por qué tiene que ser él el único que puede ser? ¿Y por qué no puede ser Abel y su hijo? Y ellos de asesores, Danilo y él. Es decir, es algo que para la población normal que no es política, no la vería descabellado. Sí. Hay algo que me llama la atención, Vinicito, cerrando, y es el hecho de que planteas la vuelta del PLD a la situación del 2007, de esa pugna entre Leonel, Danilo. Eso es lo que está hoy. En el marco de esto, ¿Dónde está el error que nos separó a nosotros de visiones estratégicas? Para mí, él ahí se enterró políticamente en este proceso. Habla de Leonel. Sí. Que Leonel, en vez de estar hoy como está, disputando el liderato interno del PLD, podía estar hoy en más de un 40%, polarizando con el presidente Abinader. Si a principios de este año hubiera mantenido el curso de los acontecimientos naturales que se estaba produciendo. ¿Qué se estaba produciendo? Un PLD bajando, éxodo masivo para la fuerza del pueblo y una fuerza del pueblo subiendo. Lo que pasó, PRM, PRD. Eso se estaba dando de forma natural. ¿Qué pasa? Félix Bautista y los estrategas, cuando vino el caso Calamar, que era el momento de quiebre total, que Danilo se fue para Miami con cáncer, que José Ramón y Donald para Najayo, era el momento para meter al PLD en menos de un 10, en un 5, un 6. Lo que hicieron estos sabios fue ofrecerle la alianza. Salvavidas. Un salvavidas. Entonces, ¿qué pasa? El PLDista que se quería ir hace 10 meses, cuando oyó lo de la alianza, dijo, no, espérate, pero ¿para qué me voy a ir de aquí? Si me están ofreciendo una alianza. Obviamente, Danilo, que es un sabichoso, los engañó también. Porque a Leonel le dijeron, Danilo tiene cáncer terminal. Danilo ya se fue para Miami. Tú vas a retomar el liderazgo porque el hombre ya está retirado. Danilo, sabichoso al fin, se quedó hasta que pasara el aguacero de Calamar. Pasó 2 meses allá.
Cuando entendió que había pasado el peligro, regresó y sofocó la primera rebelión que hubo contra Abel. ¿Tú te recuerdas? Sí, claro, claro. La sofocó directamente Danilo. Él. Porque Abel no tenía fuerza para sofocar esa rebelión. Él. Y retomó el control él de su partido. En otras palabras, Danilo, hay que decirlo, los volvió a engañar, porque ya hoy hay una realidad, que hay un PLD fortalecido a nivel, diríamos, de lo como estaba, alrededor de un 20-22%, con mucho más dinero que la Fuerza del Pueblo, donde no tienen un peso. Es decir, tú estás hablando con un PLD que no tiene 4 años que no salió del poder, con mucho más cuadros, con muchos cuartos en caleta que andan por ahí todavía, que se van a usar, olvídate, claro. Se van a usar porque ellos no son tontos, ¿entiendes? Entonces, obviamente, ahora Leonel cae en cuenta, vean que pero tenemos unas elecciones en febrero. ¿Y con quién contamos nosotros? No tiene, al nivel de hoy, no tiene, como te digo, un candidato alcalde competitivo. Y el único que tiene, que es Carlos Guzmán, ahí, a mi juicio, Danilo se va a arreglar con algunos amigos del PRM para hacerlo perder. Porque oye, ¿qué pasa? La política es como la guerra, Khalil. Va a haber un interés estratégico, tanto en el PLD como en el PRM y el gobierno, de que Leonel no saque un candidato a alcalde. Ya me respondiste. ¿Me entendiste? Es decir, por motivos distintos, pero confluyentes, que es debilitar a Leonel. A Leonel, tanto el PRM como el PLD le van a hacer una jugada de tiro de ángulos distintos para que, en pinza. Para que no haya alcalde de la Fuerza del Pueblo importante. Esa es la realidad. Donde ellos vean que él puede ganar, ustedes van a ver, escribe, guarda este programa, por abajo, acuerdos para que o se quede el PRM en ese o se quede el del PLD. Escribe lo que vas a hacer. Hermano querido, gracias por haber participado con nosotros. Vas a tener que volver porque se nos quedaron muchos temas. Hemos conversado con nuestro gran amigo Vinicito Castillo Semán, quien ha, como siempre, dejado esta pista caliente. Con esto terminamos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos. No sin antes recordarles que mañana estaremos a las 7. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.